Cuando todo inició, pusimos toda nuestra esperanza en un milagro de Dios, en un milagro por medio de la Virgen de Zapopan para que erradicara el virus. Y pasando los días, sin ver el milagro que pedíamos, nos cuestionábamos: ¿dónde está Dios? Parece que se había esfumado, parece que se había alejado para dejarnos con el sufrimiento. Pero los verdaderos milagros esenciales no hacen ruido. No pudimos notarlo, pues lo esencial solo se ve bien con el corazón. Vemos el dolor ajeno, la muerte, la enfermedad, el hambre, la crisis económica. Y esta vez todos decidimos hacer algo. Esta vez no fue tanto el hacer, sino el permanecer en casa y desde allí acompañar a los enfermos, a las y a los médicos, a las y a los enfermeros, a las familias dolidas por la muerte de un ser cercano. Y fue aquí donde sucedió el milagro. En los corazones de cada uno ocurrió algo llamado solidaridad, o más bien caridad. Y fue la caridad ardiente que traspasó las fronteras de la naturaleza humana y se adentró en lo divino. Las inconcebibles muertes nos enseñaron el amor, nos redimió ese sufrimiento que cambió nuestra mentalidad. Somos otros, somos un pueblo nuevo. Y el amor es algo tan sobrenatural que aunque protestemos, vale todas las víctimas. Y qué misterio el del mismo Espíritu. Qué espectáculo de amor universal se habrá visto en el mundo. Algo semejante, el hombre volvió a intuir de que todos somos uno. Ya no hubo más distinción de personas, ni de nacionalidades, ni de sexo, ni de edad o del mismo credo. Pudimos decir: somos el que sufre a causa del mismo virus. Es decir, yo soy tú. Eso es amor. Y la gangrena mortal del mundo es la carencia de amor. Sin él mueren sin remedio las civilizaciones. Sin él hubiesen muerto muchísimos más. Pero en el fondo de todo problema humano nace una falta en el amor. Y aunque aún no hemos ganado la batalla, el milagro está hecho. Que no se extinga el amor de hoy, nunca jamás, porque pronto seremos un mundo resucitado. Que perdure el amor. Lo valen todas las víctimas por esta pandemia, que con su indecible tragedia encendieron la llama más grande del amor. Que perdure el amor, que perdure Dios y María en nuestras vidas.
saludarles. Gracias por estarnos acompañando nuevamente en este programa especial que hemos preparado para todos ustedes con motivo del 286 aniversario de las visitas de Nuestra Señora de Zapopan en las distintas comunidades parroquiales de la Arquidiócesis de Guadalajara. Y hoy en este panel queremos compartir con ustedes acerca de estos detalles interesantes pero importantes acerca de la presencia de María Santísima ante esta época que estamos viviendo. Por ello, hemos preparado un panel con grandes especialistas que compartirán su riqueza y datos importantes acerca de la llegada de Nuestra Señora de Zapopan. Y queremos agradecer mucho la visita y la participación y el recibirnos también en este bello recinto donde nos encontramos en la casa de nuestra generala. Queremos agradecer al padre Fray Francisco Duarte, rector de la Basílica de Zapopan, quien nos acompaña. También queremos agradecer al padre Armando González Escoto, cronista de Guadalajara, también al padre Toño Larios Suárez, quien es integrante de CEDIPEC en nuestra arquidiócesis de Guadalajara. También está con nosotros la señora Socorro Landeros García, coordinadora del cuartel de danzas autóctonas de Zapopan. También con nosotros está David Pedro Morán, conductor del programa Trayectos de Fe. Y hoy enriqueceremos desde diferentes ópticas la presencia de María Santísima como patrona de nuestra arquidiócesis de Guadalajara y en este inicio de sus recorridos y de sus visitas, como año con año se realiza en el mes de mayo. Agradecemos mucho, Fray, por recibirnos este día. Es un gusto tenerlos aquí, a todos ustedes. Sean bienvenidos. Padre Armando, muchísimas gracias por acompañarnos. Padre Toño, muchas gracias. También agradecemos a la señora Socorro. Es un honor estar con ustedes. Bien, pues hoy vamos a continuar en esta primera etapa del panel. Es importante conocer los datos, la historia que ha forjado también nuestro acompañar y nuestro caminar en este peregrinar con Nuestra Señora de Zapopan. Vamos a iniciar con el padre Armando González Escoto, cronista de Guadalajara, quien él nos enmarcará en este contexto acerca de la historia de Nuestra Señora de Zapopan en su peregrinar por nuestra arquidiócesis. Gracias por la invitación, es un placer estar con todas estas personas en el panel y en este lugar tan significativo. El tema desde luego, es muy amplio y muy interesante y podemos partir en nuestra reflexión de una pregunta. Observando que en diversas partes y también en nuestro territorio es común el que se lleven imágenes de la Virgen María a realizar visitas a iglesias o a determinados sitios. La pregunta inicial sería, ¿qué diferencia hay entre las visitas que hacen estas otras imágenes de la Virgen María y la visita que hace la imagen de Nuestra Señora de Zapopan? Bueno, la respuesta es desde luego muy clara, muy evidente. La visita de la imagen de Nuestra Señora de Zapopan a Guadalajara no es para divulgar una devoción, no es para que se conozca esta advocación de la Virgen María o por el gusto de personas que tienen, que le rezan a esta imagen de la Virgen. La razón es histórica. La Virgen visita las iglesias de Guadalajara en cumplimiento de una promesa que los habitantes de Guadalajara y sus instituciones civiles y eclesiásticas realizaron el 30 de octubre de 1734, en que se decidió por parte del Ayuntamiento Tapatío declarar a la Virgen de Zapopan patrona contra rayos, epidemias y tempestades, comprometiéndose la ciudad a que cada año, en el tiempo de lluvias, la imagen de la Virgen visitaría a las diversas comunidades. Entonces no es una visita meramente devocional como podía explicarse en otras imágenes, sino que es el cumplimiento de una promesa que tenía dos finalidades. Por un lado, dar testimonio de que en ese año de 1734 había ocurrido un gran milagro. El milagro de que la ciudad, la población de Guadalajara, a punto de extinguirse, pudiera enfrentar una grave epidemia provocada por el estancamiento de las inundaciones de las lluvias
Y en acción de gracias a ese milagro de que la ciudad se salvó de la epidemia, es que la Virgen visita la ciudad. Y la segunda finalidad, como lo dicen los documentos de la época, es que la Virgen siga intercediendo por nosotros ante nuevas calamidades. De hecho, aunque solemos pensar que la Virgen visita Guadalajara por el tema de las tempestades y las epidemias, si leemos el documento del ayuntamiento de 1734, ahí los regidores dicen, en primer lugar, que ya en otras ocasiones se ha llevado la imagen de la Virgen a Guadalajara y que se le ha llevado con ocasión de epidemias, tempestades, sequías, inundaciones, y añaden, y cualesquiera otra necesidad que hayamos experimentado. Y en todas esas circunstancias, sigue el Ayuntamiento de Guadalajara diciendo, en todas esas circunstancias siempre hemos experimentado el alivio y el consuelo. Así se origina esta visita tradicional anual de la Virgen a la ciudad de Guadalajara. Agradecemos mucho al padre Armando González Escoto y hoy es turno de conocer también cómo se ha vivido esta presencia de María Santísima en nuestra arquidiócesis. Y vamos a cederle la palabra al padre Fray Francisco Duarte, quien es rector de esta Basílica de Zapopan y quien también ha acompañado en estos tradicionales y alegres recorridos de la visita de nuestra generala a las parroquias de la arquidiócesis de Guadalajara. Adelante, Fray. Gracias. He tenido la dicha de acompañar a la Santísima Virgen en sus recorridos desde mi llegada aquí al convento, más o menos del 1994. Y aunque no soy de Jalisco ni de Guadalajara, pero desde mi primera experiencia que como postulante viví la romería, fue algo que me impactó. Y gracias a este impacto y me llamó mucho la atención el amor, la fe de la gente hacia la devoción de la Santísima Virgen de Zapopan, fue lo que me ha motivado a estar aquí, a seguir impulsando esos recorridos, a tratar de hacerlos de la mejor manera. Es interesante lo que ya señalaba el padre Armando, la razón pues de estos recorridos a Guadalajara, y llama la atención pues que la iniciativa la toma el gobierno civil, claro, junto con la iglesia, junto con el pueblo, pero esto llama la atención y hace pensar pues que fue una necesidad grande lo que suscitó estas visitas de la Santísima Virgen de Zapopan a la ciudad. Y otra de las cosas que a mí en lo personal me llama mucho la atención es que creo que no se han interrumpido a lo largo de la historia. Han pasado momentos difíciles, situaciones verdaderamente casi imposibles de realizar los recorridos, mas sin embargo se ha buscado la manera de llevarlos a cabo. Y este año pues no ha sido la excepción. Creo por ahí, por sugerencia de algunos sacerdotes y también decisión pues del señor cardenal, de los señores obispos, los cambios de la Santísima Virgen se han realizado atendiendo las recomendaciones, o se están realizando atendiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que es de permanecer la gente en sus hogares, y la fe pues no disminuye, aunque la gente no va cerca de la camioneta de la Virgen, con gozo, con alegría, desde su casa, de la puerta de su hogar, le manifiestan ese amor, con una campanita, con un aplauso, con un pañuelo, con las mismas lágrimas, que son signo de la fe de esa gente, manifiestan la bienvenida a la imagen de la Santísima Virgen. Bien, y también dentro de este mismo acompañar de nuestra zapopana en las comunidades ante este marco de contingencia y confinamiento en el que nos encontramos, también la participación activa de los danzantes que a través de años han estado acompañándole a ella. En esta ocasión ha sido diferente, pero sin embargo la experiencia enriquecedora de cada una de las visitas de Nuestra Señora de Zapopan, también dedicando el día especial del danzante, es importante
importante conocer ese vivir y ese caminar que ellos han estado teniendo en estos trayectos de fe. Por ello, hoy cedemos la palabra también a la señora Socorro Landeros García, quien es ella coordinadora del cuartel de danzas autóctonas de Zapopan, y también dentro de este acompañar desde que era pequeña ha sido una gran riqueza invaluable de experiencias para compartir con la comunidad. Adelante, señora Socorro. Pues muchas gracias. Pues sí, como ustedes lo mencionan, este año es atípico, es completamente diferente, porque pues tenemos paradas todas nuestras actividades como danzantes, pero nuestro amor hacia ella no disminuye. Y sí, por ejemplo, ayer que salió hace ya empezar sus recorridos, pues todos estábamos tristes, con lágrimas en los ojos, pero ella sabe que no tenemos un acto de presencia, pero sí de corazón, y esa fe nos mueve, y para nosotros como danzante, pues sí nos pesa no estar con ella en todos estos recorridos, porque cada parroquia que visita, casi en cada parroquia hay un grupo o dos grupos, y si no lo hay, vamos de otros lados a acompañar a ella, pero siempre es raro el cambio que se hace donde no hay presencia de alguna danza. Hay lugares donde son varias danzas las que la acompañamos, pero sí estamos con ella, y pues como ya lo han mencionado, lo que nos mueve es ese gran fe, ese gran amor hacia ella, y que nos conmueve hasta las lágrimas, porque su sola presencia nos impacta. Y creo que todos los danzantes estamos con ella por una fe, por un amor y por una devoción. Y que todo esto es una herencia muy grande de amor. En lo personal, en mi familia ya van 6 generaciones. Tengo la gran fortuna de que mi nieta ya sea parte de esa 6ª generación. Yo soy 4ª generación, y la verdad, yo espero en Dios que esto nunca pare, y pese a las pandemias y a todo lo que pase, aquí estamos con ella, de corazón. Él es Dios. En este confinamiento en el que nos hemos estado acompañando a través de las distintas muestras de amor y de nuestros trayectos de fe, la importancia de Nuestra Señora de Zapopan ha sido muy importante, y ahora en este año 2020 ha sido muy importante también su presencia en las comunidades. ¿Cómo se vive desde las iglesias, en las comunidades parroquiales, para el pueblo de Dios, la presencia de María, Padre? Bueno, de ordinario, hablando de las experiencias de otros años, pues la presencia de la Virgen de Zapopan en una parroquia casi siempre es esperada durante todo el año, con mucho fervor por los fieles. Implica toda una preparación, implica toda una catequesis de parte de los agentes de pastoral, de los sacerdotes, para que esto no quede solamente en un ambiente celebrativo que no sepamos ni qué celebramos. Entonces, cada año las parroquias vamos buscando, con la ayuda de Dios, los medios, las formas de que la visita de la Virgen tenga una resonancia, una importancia grande en el corazón de los fieles. Incluso comunidades parroquiales que a veces elegimos algún lema especial, a veces en comunión con la diócesis, a veces algo que veamos de nuestra necesidad muy particular como comunidad parroquial. Pero sobre todo las visitas de la Virgen a nuestra comunidad siempre nos han ayudado para ir integrando a más personas, primero a que se sientan bautizados, miembros del pueblo de Dios activos, y que también como agentes de pastoral se vayan incluso uniendo. Las visitas de la Virgen de Zapopan son una oportunidad extraordinaria para acercar a los alejados. Nuestra diócesis de Guadalajara, en su plan pastoral, ha insistido mucho en las periferias existenciales, es decir, aquellos lugares, aquellas personas a las que ha sido a lo mejor muy difícil que nosotros lleguemos, o que el mensaje del Evangelio les diga algo, les mueva, y que a veces buscamos 1000 medios, 1000 proyectos y 1000 maneras de llegar a ellos, y que con la gracia de Dios el Señor hace lo suyo. Pero la visita de la Virgen de Zapopan a cada comunidad nos ayuda a llegar a esas periferias existenciales. Incluso también, mucho en la diócesis se nos ha hablado del tejido social roto, las familias que no nos conocemos, que no nos hablamos, que todos tenemos desconfianza de los otros, que no conocemos el nombre de nuestros vecinos, y cuando llega la Virgen de Zapopan a una parroquia, eso se va rompiendo. Salen las personas de sus casas, se ponen de acuerdo cómo van a adornar, cómo van a arreglar, se conocen, llegan a acuerdos comunes. Es todo un movimiento que se genera antes, durante y después, que va haciendo y va compactando las comunidades. Sin contar, claro, más bien teniendo muy en cuenta personas que se acercan a la confesión en los días de las visitas de la Virgen, después de 15, 30, 40 años sin confesarse, y te dicen, pues es que iba pasando la Virgen por mi casa, la seguí, llegué a misa y había un confesor y llegué. Ahí es donde tú dices, bueno, la acción de Dios de 30, 40 años de lejanía
y que a lo mejor el párroco, el vicario, ni poniéndose de cabeza hubiera logrado que esa persona hubiera llegado a la comunidad, y llegó por la presencia de la Virgen en una visita sencilla, ordinaria de cada año. Pero sí, de verdad, los sacerdotes sí palpamos muchas conversiones, muchos acercamientos. Hay personas que se convierten después en agentes de pastoral. Padre, ¿cómo puedo ayudar? Yo quiero ser catequista, yo quiero ser de la adoración nocturna, yo quiero ayudar en la cuestión de la distribución de la caridad en el pueblo de Dios. Entonces es una riqueza muy, muy grande, la conversión, la cercanía, los agentes de pastoral y el hacer pues comunidad. Este año tenemos pues la novedad pues de que los recorridos, gracias a Dios, se continúan, pero las formas han cambiado pues bastante. Sin embargo, no por eso son menos provechosas. De ahí, de parte de los sacerdotes, de los hermanos franciscanos, de todos los que están pues circundando esta acción de fe, pues vamos sacando poco a poquito la creatividad. Ayer fue apenas el primer recorrido y se vieron muchos gestos creativos que antes no se habían visto, evidentemente porque no se habían vivido estas situaciones. Y es como lo interesante. El Padre Armando, yo creo que a lo mejor nos podrá en algún momento hablar de eso, cómo la tradición de la Virgen en 286 años ha cambiado muchísimo las muestras de manifestación externa de fe. Han cambiado por los cambios generacionales, por la cuestión de cuando había una persecución religiosa, ahora que hay una epidemia, en cada cambio social, pero al final lo que permanece es la devoción del pueblo de Dios a María, la gratitud, y que todavía esta comunidad diocesana, y creo que así será siempre, sabe el gran tesoro que tiene en las visitas de la Virgen de Zapopan a sus comunidades. Entonces, bueno, pues este año es todo un reto, pero igual ya con la primera experiencia que vamos observando nosotros, vemos que no bajará ni la creatividad ni la fe, sino que más bien se buscarán modos alternos de que sigamos haciendo comunidad viva, comunidad de bautizados, comunidad de creyentes en torno a María. Así es, Padre. Necesitamos seguir también en esta misma línea, conociendo más la gran riqueza de nuestra fe y saber que los tiempos están cambiando, pero el amor hacia María, la maternal protección también que ella ha dado, esa es la que no cambia. Pero indudablemente también la presencia y la difusión de los medios de comunicación ha sido fundamental para que todos podamos estar enterados acerca de estos momentos que se están viviendo. Por ello también queremos escuchar la vivencia por parte de quienes han llevado hasta sus hogares a través de las plataformas digitales una cobertura extraordinaria año con año de los recorridos que nuestra generala ha realizado a la Arquidiócesis de Guadalajara, inclusive también en muchas otras iglesias y comunidades, no solamente de nuestro país, sino en el extranjero. Por ello vamos a conocer la experiencia también de David Pedro Morán, quien es conductor del programa Trayectos de Fe. Hace más de 15 años estaba aquí en la Basílica de Zapopan Fray Héctor Manuel Figueroa, quien era encargado de los medios de comunicación. Empezó él a promover la Basílica de Zapopan a la orden de los frailes, y en una ocasión le envié yo unas fotografías de la visita de la Virgen de Zapopan en las parroquias, y él, con mucho agrado, con mucha alegría, me invitó a colaborar en los medios de comunicación. Gracias a Fray Héctor empecé yo a seguir los pasos de la Virgen, pero otra cosa más chistosa y bonita que sucedió, que pues mi hermano y yo seguíamos a la Virgen en las parroquias, y cuando me da la noticia de que se va al seminario y me dice: híjoles, pues me voy a ir, pero pues ya no te voy a acompañar, te vas a ir tú solo. Pues me tuve que ir solo a los recorridos, empezando con las camaritas de esas de rollo. Ya después viene la tecnología, las cámaras digitales, y pues me iba yo a los recorridos a tomar las fotos, y cuando él llegaba a casa, lo primero que era ir a ver las fotografías de las visitas. Surgió la idea pues con Fray Manolo, mucha gente lo conoce, y empezamos a compartir las fotografías en la página de la provincia franciscana, y pues mucha gente se interesó. Día tras día íbamos a acompañar a la Virgen dentro de la ciudad, fuera de la ciudad, me lo permitía el tiempo, ahora no tanto. Es muy importante que los medios de comunicación cubran esos acontecimientos, y más sobre la visita de la Virgen de Zapopan a las comunidades parroquiales,
porque por medio de los lentes, de los videos, podemos observar las diferentes manifestaciones de fe que se realizan en la comunidad. Sabemos que Guadalajara es una ciudad muy religiosa, muy católica, que ha vivido gracias a la fe desde que trajeron esos misioneros franciscanos esta bendita imagen aquí a Guadalajara. Las visitas a las parroquias pues es una alegría, un gozo, que cada comunidad la recibe, cada comunidad ese día se vuelve un santuario mariano, un ir y venir de gentes. Y pues a mí me ha gustado mucho con mi cámara captar momentos bonitos, momentos históricos que han quedado ahí en la memoria. Yo le agradezco también al padre Armando porque pues me ha invitado a colaborar en algunas ediciones que él ha realizado con diferentes imágenes, fotografías, y pues que quedan grabadas para la historia. Así es. Nosotros hemos visto a través de acompañar la presencia y sobre todo la difusión de las distintas muestras de amor, del color que tienen cada una de estas visitas de Nuestra Señora de Zapopan a las comunidades de la Arquidiócesis de Guadalajara, y que así también como quienes integran la Guardia de la Virgen de Zapopan, hay un testimonio detrás de cada corazón que va acompañando estos recorridos. Y a través del tiempo también es importante destacar, bien lo mencionaba usted, Padre Toño, Padre Armando, acerca de las distintas epidemias y la presencia de Nuestra Señora de Zapopan en este 2020, que es un año histórico en este paro que a nivel mundial, en este alto que se ha realizado, cómo a través de la historia se han vivido estos momentos tan importantes en la vida de las personas, pero la fe es la que nos sostiene, y la presencia de María, desde que ella ha llegado aquí y en los recorridos de nuestra arquidiócesis, ha alentado y ha intercedido para sanar los corazones. Bueno, sí, como decía yo al principio, el patronato de 1734 no era una novedad en la historia de la Virgen. La primera visita documentada de la imagen de la Virgen de Zapopan a Guadalajara es de 1695, y no fue por las lluvias o las epidemias, fue por los temblores. Había estado temblando mucho porque vivimos en una zona sísmica, y había estado temblando durante todo el mes de mayo de ese año, y entonces el obispo y el cabildo pidieron la visita de la Virgen a la ciudad, y se llevó por el camino todavía más antiguo, que era el de Soquipan, Zapopan, Soquipan, Atemajac, Mezquitán, Guadalajara, para pedir la intercesión de la Virgen ante el tema de los temblores, y dicen los cronistas de la época que los resultados fueron muy positivos, y es decir, que la Virgen siempre ha estado presente en situaciones dramáticas que vive la ciudad. La última vez que fue por temblores fue en 1912, ya durante la Revolución Mexicana, en que la visita de la Virgen se adelantó porque había estado temblando en la ciudad. Pero además la presencia de la Virgen de Zapopan ha sido una presencia muy constante, no solamente en los tiempos normales, tranquilos, al contrario, también y sobre todo en las etapas conflictivas. Yo recuerdo un dato de la visita de la Virgen de Zapopan durante un sitio que vivió Guadalajara en 1847. Había muchas guerras constantes entre liberales y conservadores. Guadalajara estaba sitiada por un ejército que estaba bombardeando la ciudad con cañones todo el tiempo. Y la imagen de la Virgen de Zapopan estaba visitando el templo de Capuchinas, un templo que todavía existe, está en la calle Juan Manuel y la de González Martínez. Y entonces los capellanes del templo, viendo cómo estaba la ciudad siendo bombardeada, vieron que era peligroso que la imagen estuviera en el templo, porque el templo, al ser más alto, es más expuesto. Y decidieron pasar la imagen a la sacristía del templo de Capuchinas, que es bajita, y en el momento en que acababan de poner la imagen en una cómoda de la sacristía, entró un cañonazo a ese lugar donde acababan de poner a la Virgen para protegerla. Entró la bala del cañón, pero no explotó, que fue lo más significativo.
como si nos quisieran decir, a la Virgen la cuida Dios, ¿verdad? No, por más que nos pueda preocupar, Dios es el que la va a cuidar. Los padres, queriéndola cuidar, la sacaron del templo y fue en el cuarto de la sacristía donde cae la granada en la expansión y no estalla. Entonces fue muy significativo. Y de eso hay muchas historias. Yo recuerdo una muy, muy reciente. Bueno, muy reciente, no tan reciente, pero sí de fines del siglo XX. En 1990 y tantos, por ahí, llegaba la imagen de la Virgen a visitar el templo de la Santísima Trinidad. Y eso me lo contó el sacristán del templo. Estaban repicando las campanas. Una de las campanas era, en realidad, era un esquilón, de las campanas que giran. Y el sacristán se da cuenta que al girar la campana, suelta el badajo. Y obviamente el badajo iba en línea directa sobre la multitud de gente que estaba esperando, recibiendo a la Virgen. Y el sacristán, hasta el día en que murió hace un mes me parece, hasta ese día nunca entendió cómo el badajo, en lugar de caer sobre la gente, vino a dar sobre la cornisa de la puerta. Porque, digamos, la trayectoria no es geométrica, ¿verdad? Es decir, la trayectoria marcaba hacia dónde debía caer. Y este es justamente donde se habla de los milagros. El milagro es lo que rompe las leyes de la física. Cuando una ley de la física se rompe en favor de alguien, entonces estamos hablando de un milagro. Bueno, pues eso me lo contaba él y era muy significativo. Nadie se dio cuenta, solo él que estaba en el campanario, ¿verdad? Entonces, bueno, son situaciones, de eso hay, como digo, infinidad de anécdotas, de datos, de este tipo de hechos que han ocurrido, más todo lo que la gente vive y cuenta y platica, que siempre, y le cuentan a uno, desde luego, y a uno siempre le llama la atención y actúa uno a veces con cierta incredulidad, y a veces uno queda en ridículo porque los datos son tan evidentes que ya uno dice, no, bueno, pues sí, es que no estaba considerando esos elementos, ¿no? Pues sí, es sin duda muy interesante todo lo que a lo largo de la historia se ha ido generando. Como digo, la Virgen de Zapopan, lo mismo ha estado en una Guadalajara sitiada por un ejército que bombardea a la ciudad. Lo mismo ha estado en épocas de persecución, donde estaba prohibido que la gente acompañara a la Virgen, no por pandemia, sino porque las leyes lo prohibían, unas leyes inicuas, y cómo la gente, a pesar de todo, se ingeniaba. Estoy hablando de fines del siglo XIX, cuando era prohibido por el gobierno acompañar el carruaje de la Virgen de un templo al otro. Los padres, para evitar el acompañamiento, pues sacaban la imagen a una hora poco acomodada, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, y cómo la gente ponía chiquillos a espiar los templos para que en cuanto vieran que se acercaba el carruaje, empezaran a gritar a la gente que ya se iba la Virgen, y la gente dejaba lo que estuviera haciendo y salía a acompañarla. A otro momento, ahorita no la acompañamos, la vemos desde las casas porque las circunstancias son de ese tipo, pero sí hay toda una historia llena de heroísmo de nuestra comunidad en torno a la devoción de la Virgen y de un gran amor de la Virgen María hacia nosotros, que se muestra a través de esta devoción. Sí, ha sido indudable, y también lo que nos ha compartido a través de las diferentes ponencias, Padre Armando, sobre que a pesar de las distintas epidemias, de los hechos que han marcado la historia de nuestra iglesia, en nuestra sociedad, ha estado presente también María Santísima, y su intercesión ha sido muy importante también para el rumbo de nuestra iglesia. También, bueno, pues dentro de esta gran colaboración es importante resaltar nuevamente acerca de todo este contexto histórico, los recuerdos que se conservan aquí durante todos estos recorridos de las salidas de nuestra Zapopana en las distintas comunidades parroquiales, acerca de esta gran riqueza también que se conserva aquí. Por ello, Fray Francisco Duarte, rector de la Basílica de Zapopan, es un gran cúmulo también de experiencias, de anécdotas, inclusive de los carruajes
en donde era transportada Nuestra Señora de Zapopan, elementos muy importantes que se conservan aquí en las instalaciones del convento de la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, que dan fe también de los hechos tan importantes que han marcado la historia de este peregrinar, de estos trayectos de fe. Así es. Por aquí hay un testimonio todavía cerca de una de las escaleras del convento de esos carruajes antiguos, ya un poco deteriorado, mas sin embargo ahí está, que nos habla precisamente de estos recorridos, de la manera como se hicieron en aquellos ayeres. Y bueno, cabe mencionar también en la fabricación de estos carruajes, la persona de Fray Maceo Salcedo, el cual con mucho tiempo disponía todo aquello que iba a realizar para la traída de la Virgen. Él marcaba su año con los ciclos litúrgicos de las diferentes fiestas, y el ciclo de la Virgen empezaba precisamente después de la fiesta del Señor de Sacromonte, principios de agosto hasta octubre. Elaborar la carroza, seguir algún tema que la diócesis marcara, tratar de adornar el santuario, todo ello pues ayudado de diferentes voluntarios, siempre devotos, jóvenes, adultos, señoras, señores que ayudaban y cooperaban para realizar este carruaje, esta carroza. Y siguiendo un poquito con el tema de los milagros que mencionaba el padre Escoto, yo recuerdo las visitas de la Virgen a Estados Unidos. Yo casi nunca he ido a Estados Unidos. Tuve visa por la Virgen porque el padre Ventura me pidió que la sacara para que la acompañara por allá en 1999. Y en ese año me tocó, junto con Fray Lobardo, el sacerdote, yo era estudiante todavía, acompañarla. Fuimos a California, fuimos a Texas y fuimos a Illinois. Nos pasamos casi 2 meses en Estados Unidos. Y a mí me llamó mucho la atención cómo en el estado de California la devoción a la Virgen está fuertemente arraigada. Creo que por ahí la llevó un ex fraile que ya se había retirado de la orden y estaba fundando una nueva congregación, el padre Luis Larrea, y gracias a él llegaba a su parroquia, la parroquia de Santa Isabel, y ahí era como el santuario de la Virgen, porque durante 9 días se organizaba toda una fiesta que de toda la zona de Los Ángeles y diferentes condados vecinos iban a visitarla, pero era fiesta en grande, de todos los días, quema de pólvora, procesión, cosa que en Estados Unidos pues no se usa, es difícil. Mas sin embargo la Virgen se abría camino sola, los fieles buscaban los permisos, organizaban la fiesta y se hacía algo muy parecido a lo que se hace en las visitas acá a Guadalajara. Cuando cambian al padre, el siguiente año, yo fui en el 99, en el 2000 pensé que se iba a acabar todo, porque el padre lo cambian a Texas, pero llegó un padre alemán, el padre Bernhard Gatlin, y él la primera vez recibió a la Virgen así como que, pues que venga, pero al darse cuenta de la devoción, de lo que convoca la Virgen, de toda la gente que a veces sin previo aviso se daban cita porque le dijo la señora, la comadre, la pariente, pues se dio cuenta que era una devoción que simplemente había que seguir fomentando. Tanto así, cuando el padre Gatlin lo cambian a Hawái, hasta allá lleva la devoción de la Santísima Virgen de Zapopan. O sea, es algo que yo no le encuentro explicación, simplemente pues es el amor de María que quiere llevarnos a Jesús, y de alguna u otra manera se abre camino donde a veces pensamos que no se puede abrir. El caso de Estados Unidos, que es un poco diferente la vivencia de la fe a la de aquí de México. Sí, y cuántas historias hay detrás de los corazones que sabemos que ustedes se están identificando también con estas vivencias, y que muchos también de nuestros padres, de nuestros adultos mayores, de nuestros abuelitos han experimentado en este transmitir también la fe y el amor a María Santísima a través de las generaciones, en esta riqueza que se comparte también de los testimonios. Pero el acompañamiento desde distintas ópticas y realidades en estos recorridos de Nuestra Señora de Zapopan
es como lo vemos también con los danzantes, en esa ofrenda que ellos realizan de su tiempo y tras horas de estarse preparando, pues con ustedes se conforma ya este patronato con 100 danzas y son más de 12,000 los danzantes que conforman. ¿Qué ha representado para ustedes este acompañar, que como usted lo dice, que también ha pasado de generación en generación con ustedes en su familia, en los testimonios y la vivencia a través de tantos años del peregrinar de nuestra generala? Bueno, ha significado creo que todo, la vida, porque mi señor padre, el señor Landeros, fue una persona súper devota de la Santísima Virgen. Ahorita que el padre Dano mencionó a Fray Maceo, me vino a la mente Fray Maceo. Mi papá fue uno de los que le ayudaba a él a elaborar todas esas obras de arte tan maravillosas. Y él nos transmitió esa fe tan grande a nosotros como familia. Pero creo que esta fe no solamente se ha transmitido a mi familia, sino a todas las familias, porque creo que aquí todos los danzantes que le danzamos a ella, pues somos un producto de esa fe tan grande y ese amor tan grande. Para nosotros la danza es la vida. Ahorita que con esta pandemia, yo les puedo decir que mi vida está detenida a partir de marzo, que fue cuando empezó todo esto, porque ahorita están paradas todas nuestras actividades, pero no podemos danzar ahorita, que para nosotros la danza es una oración en movimiento. Pero les voy a comentar algo, nosotros tenemos toda la fe de que la romería va a llegar y todos o la gran mayoría de nosotros como danzantes ya estamos elaborando nuestros trajes. En lo personal a mí me gustan bordados porque tengo una piel muy delicada, padezco una alergia que curiosamente es una alergia al sol y sin embargo yo le danzo a ella a las horas. Y cuando yo le danzo a ella, yo no tengo ninguna alergia. Y tengo alergia a ciertos materiales. Entonces yo por eso todos mis trajes son bordados a mano. Tardo 1 año bordándolos y yo desde ahorita ya se está elaborando mi traje, ya se está bordando porque pues tenemos toda la fe. Y para todo el danzante, el cada puntada, el cada cuenta que se pega, es un amor, hacia ella es un pedimento, es una súplica, es un agradecimiento, porque nosotros hemos vivido tantos milagros, tantas cosas, que la verdad para nosotros ella lo es todo. Nos compartieron los compañeros que fueron a Isla Mauricio, ahora que se declaró como la romería, y nos compartió a una chica que es súper devota, Marisol, que allá, pese a que eran de todos los países, ellos se dieron cuenta que esa imagen tan pequeña era la que impactaba a todos esos millones de personas que la acompañamos. Y curiosamente allá sucedió lo mismo, sucedió el milagro de la sola presencia de María, porque aún allá, a pesar que nunca la conocían, nunca habían escuchado hablar de ella, también sintieron ese amor y ese impacto de fe, de amor, y yo creo que es su ternura, esa ternura que sabemos que ella está con nosotros y que nunca nos va a dejar y que siempre estará con nosotros pese a todo. Agradecemos mucho a la señora Socorro por compartirnos estas anécdotas y también acerca, Padre Toño, de las manifestaciones, de las muestras de amor de las personas. ¿Cuáles son las recomendaciones ante estos recorridos en las distintas comunidades que se están realizando? ¿Cómo pueden seguirlo viviendo las personas? Y en las comunidades parroquiales, las alternativas y las ideas también para compartir estas visitas. Bien, yo creo que aquí podemos partir del presupuesto que cuando hay amor hay creatividad. Cuando nosotros nos damos cuenta que algo es importante para nuestra vida, en cualquier ámbito de nuestra existencia, buscamos siempre formas alternativas. Cuando algo no le encontramos el sentido, el por qué o el para qué, simplemente pues no se puso y pues más cómodo y más fácil, vayamos por lo más fácil, que no se haga. Pero cuando descubrimos que algo es importante para nuestra vida, la creatividad sin duda nos ayuda bastante. Y todos los que vivimos pues en esta diócesis de Guadalajara nos damos cuenta que los recorridos son sumamente importantes. Desde muchos ámbitos, pero sobre todo el ámbito de la fe, pues es una cuestión que nos ha ayudado, como hemos insistido, los recorridos en la evangelización, en la catequesis, en los procesos y proyectos pastorales, en el ir a los más alejados, en acudir a las periferias existenciales. Entonces, pastoralmente vemos que esta es una riqueza enorme que no podemos dejar pasar por ningún motivo. Y claro, ya en otros ámbitos,
nuestras mismas autoridades civiles se dan cuenta que a nivel de la promoción de la cultura, de las tradiciones, sigue siendo un ámbito importante. Y así podríamos hablar de muchísimos ambientes donde en todos ellos podemos sacar puntos donde vemos que esto es algo esencial en la vida de la iglesia de Guadalajara. Entonces, bueno, ¿qué es la recomendación? Pues que mantengamos esta devoción de nuestra fe, que la mantengamos con creatividad y también con mucha obediencia. Sobre todo, por ahí en nuestra página hemos estado publicando e insistiendo que un verdadero devoto de la Virgen María pues es aquel que se esfuerza por imitar sus virtudes. Y una de las virtudes principales de María, evidentemente, que es la obediencia. Entonces, si nosotros queremos ser devotos de María, pues la obediencia debe ser así como algo que nos debe de caracterizar. Y la obediencia, evidentemente, a nuestras autoridades legítimas que Dios ha constituido, que Dios ha puesto al frente de nosotros para nuestro bien, tanto en el aspecto religioso como en el aspecto civil. Por ahí en algunos ambientes, pocos, pero que los hay, no muy acordes a la iglesia, pues sí ha habido comentarios desfavorables de cómo seguir manteniendo esta tradición y ser una irresponsabilidad. Evidentemente sabemos que no hay nada de esto y ayer, gracias a Dios, lo fuimos demostrando. Aquí la invitación es más bien para que todos los creyentes de veras demostremos al mundo y a nosotros mismos un testimonio congruente de nuestra fe. Y que por lo mismo no ponemos en riesgo nuestra salud ni la salud de los demás, tomamos esa sana distancia, vemos pasar a la imagen como está puesto desde nuestras casas, desde ahí podemos mandarle nuestras oraciones, nuestros aplausos, nuestras vivas en familia dentro de nuestra casa, pero siempre pues acatando, siempre responsabilizándose. El ser devotos no implica infringir las reglas, no implica ser irresponsables, y hasta esto me hace pensar a veces también, ya hablando un poquito en cuestión de la romería y hablando de la responsabilidad, cómo todavía nos falta un poquito ir creciendo más en esa madurez. Por ejemplo, en la cuestión pues de siempre dejar nuestras calles ordenadas, limpias, que siempre lo tengamos muy en cuenta. La devoción a María en estos pueblos de la diócesis es muy grande, pero que todavía también falta purificar, y que también a nosotros pues como sacerdotes, como agentes de pastoral, pues nos toca esa parte de que sepamos que la devoción a la Virgen tiene que tocar y aterrizar en una conversión personal, en una conversión del cuidado de la casa común, en una conversión que nos ayude a cuidar el bien de las demás personas, que nos ayude a buscar siempre el bien de todos nosotros. Entonces, que esta epidemia que estamos viviendo y esta gracia tan extraordinaria de Dios que nos permite que los recorridos no se suspendan, es también una gran alegría, pero también una gran responsabilidad para nosotros, de seguir manteniendo nuestra fe, y que esa fe nada va en contra ni de la responsabilidad, ni del sentido ciudadano, civil, ni de personas. Entonces, bueno, acatar, ser obedientes, quedarnos en nuestra casa y esperar a que poco a poquito esto se vaya normalizando hasta que pues el Señor nos indique cuándo podemos ir volviendo a esta normalidad. Aquí lo importante es que su presencia entre nuestras comunidades, en las calles, siga adelante, siga fortaleciendo la fe, que nosotros nos demos cuenta que esas manifestaciones de fe siguen siendo indispensables en la vida de la diócesis, en lo pastoral y en lo espiritual, y que desde esa obediencia sigamos siendo corresponsables con nuestras autoridades y manifestando al mundo que nuestra devoción madura a la Madre de Dios, claro que aporta mucho a la Iglesia, a la sociedad y a todas las personas que nos rodean. Muchísimas gracias, Padre Toño. Y también, Pedro, esta cobertura que ustedes están dando año con año, con la presencia de los fieles, ahora, como lo compartíamos, es diferente. Esta cobertura que ustedes están realizando, ¿cómo la están viviendo también? Sí, anteriormente pues nos limitábamos a lo que era la fotografía. Actualmente pues ha cambiado el tiempo y pues está el video. Ya se pueden realizar las grabaciones por video en vivo. Muchas personas desde su casa, inclusive si están laborando, dejan un pequeño espacio para meterse a la página de internet y observar la visita de la Virgen de Zapopan a las parroquias. La cobertura se da pues de una manera triste, porque estamos acostumbrados a ver a las personas pues en las comunidades, los arreglos de las calles, y por el momento pues muchas personas nada más la verán pasar desde casa.
no tendrán la oportunidad de poner un lacito, un arco, la alfalfa, pero sabemos que con la fe, con la devoción, pues esto continúa. Llegará el momento en que esta pandemia cese y volverá todo a la normalidad. La Virgen en unos meses más entra a las colonias más populares de la arquidiócesis, en donde cada comunidad se desborda con múltiples arreglos, alfombras de acerrín, música, cohetes, muchísimas danzas, como lo comentaba, y pues por el momento nos ha tocado vivir esta experiencia, no la esperábamos, es un momento de salud, pues una crisis de salud que estamos viviendo, pero que confiamos que pase y que vuelva todo a la normalidad. Y en esta gama también de experiencias que hemos compartido acerca de este inicio de los recorridos de Nuestra Señora de Zapopan por las parroquias de la Arquidiócesis de Guadalajara, en conclusión, Padre, de lo que hemos compartido en este programa especial, Padre Armando, ¿qué aprender a través de la historia lo que María nos ha enseñado en sus visitas, en su intercesión, en la realidad que hoy estamos enfrentando a nivel mundial? Bueno, desde luego que podemos aprender muchísimas cosas, pero yo quisiera ceder mi tiempo de conclusión al Padre Francisco y pedirle al Padre Francisco que nos narre la primera visita que la Virgen ha hecho en esta pandemia y en la cual él ha participado justamente el día de ayer, 20 de mayo, porque creo que es una visita histórica, el comienzo de un periodo histórico, nunca había ocurrido así. Y bueno, al Padre Francisco ya le tocó, es el testigo que tenemos aquí. Creo que ninguno de los demás pudimos estar por ahí, pero el Padre sí, que Él nos narre cómo se vivió esta primera experiencia y creo que sería la mejor conclusión y muy, muy educativa para todos. Pues primeramente, desde la llegada de la circular, fue un gozo el recibir esta circular de parte de su eminencia, donde aprobaba o decidía que se hicieran las visitas bajo estas medidas. Los comentarios, sea la página de la basílica, sea de manera personal de la gente, cuando pasa, que te encuentra alegre, con gozo, porque María va a visitar las comunidades. Y el día de ayer, pues, todo se hizo, no se promovió, se hizo casi en secreto, pero esto fue imposible. La gente se dio cita desde temprano aquí en la basílica, en los alrededores, esperando porque no sabían la hora, preguntaban a qué hora es, no, pues en la tarde, nada más fue lo que se decía, tratando pues de no fomentar la aglomeración que se nos recomendaba en la circular y que también las autoridades nos han hecho ver. Y bueno, la gente trató de seguir esas recomendaciones, pero se congregó aquí a la puerta de la basílica, todo tipo de gente, niños, jóvenes, adultos, esperando esta salida de la Virgen. Y fue muy emotivo el salir, aunque era poquita gente, y que la recibieran ahí en la puerta, con aplausos, con vivas, con llanto. El trayecto que fuimos a la esperada, donde el Padre Eduardo, en la parroquia del Señor de la Salud, nos estaba esperando, pues fue un trayecto diferente, en cuanto que pues todo en silencio, tratamos la música de ponerla bajito para que no se escuchara tanto, no iban todos los carros que siempre la acompañan, los tránsitos, los mismos de la guardia, pero eso no impedía pues el gozo que se vivía, el llegar a la esperada. Cuando llegamos ahí, ciertamente nada más estaba el señor cura, su vicario, la persona que iba a acompañarlos grabando, y el Padre Eduardo me pregunta, ¿y qué hacemos, padre? Pues ya, hay que empezar. Le digo, no son las 5, pero empezamos y la gente está esperándolo en las calles. Para esto el Padre Eduardo hizo la promoción desde el día que le dijeron de que al paso de la Virgen pues salieran a manifestar su devoción, y así lo hizo la gente. El Padre me decía que es una comunidad de gente de otros estados, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, entonces que no iba a haber tanta gente. Y yo he sido testigo en otras ocasiones que sí, es poca la gente de ahí de la colonia que va, pero la gente que la acompaña hace un cambio muy bonito. Pero ayer fue al revés, no había gente que la acompañara, y la gente de la colonia, a lo mejor no de Jalisco, de otras partes, salieron a agradecer esa visita de la Virgen. Como les dije hace rato,
con otras muestras de fe, la campanita, el pañuelo, el viva desde su casa que le gritaban a su paso, el rezar con devoción al rosario. Fue un rosario un poco más largo de los acostumbrados de 5 misterios, porque sí, el recorrido estaba un poco extenso, pero fue una experiencia muy, muy bonita. Curiosamente, quienes la acompañaban ahí eran los reporteros, camarógrafos, que guardando su sana distancia trataron de hacer su trabajo para que toda la gente que la sigue a través de las redes tuviera esta experiencia de fe. Y al momento de llegar a la puerta de la sede parroquial, pues simplemente con un gesto de agachar la cabeza nos despedimos del párroco, de su vicario, y continuamos el regreso aquí a la basílica. Fue una experiencia diferente, pero no dejó de ser gozosa, que manifestó esa devoción a María y ese amor pues que el pueblo de Guadalajara y los que hemos llegado aquí le tenemos y le profesamos. Y estos recorridos de Nuestra Señora de Zapopan, en cuanto a las medidas y las indicaciones por parte de las autoridades vayan dando la pauta, ya se verá en qué momento será conveniente que ya la gente pueda participar, o cuál ha sido la notificación que también ustedes han recibido, si se desarrollarán así los recorridos hasta el mes de octubre. Sí, su eminencia lo manifestó en la circular. Una vez que haya otras disposiciones de parte de las autoridades sanitarias, se puede modificar, pero eso depende pues de quienes tienen la autoridad en este campo de la salud, que lo indiquen en su momento. Por lo pronto, de parte de los municipios de aquí de Zapopan, de Guadalajara, hay la preocupación por mejorar estos recorridos en cuanto a la seguridad de las personas. A partir de hoy se va a implementar la presencia de los bomberos, también de otras de las instancias que ayudarán a que la gente pues siga tomando conciencia de que en este momento no se puede acercar a tocar la camioneta como usualmente lo hace el pueblo de Dios. Pero sí hay muy buena disposición, siempre tratando pues de fomentar estos recorridos, que no se acaben, sino al contrario, que se sigan promoviendo, guardando estas recomendaciones que las autoridades sanitarias han hecho. Claro, y ahora en las visitas ordinarias de Nuestra Señora de Zapopan, María Santísima, nuestra generala, queda en esta comunidad parroquial. ¿Se está realizando ahora el recorrido, o también la Virgen se queda en la iglesia para que la gente tenga oportunidad de orar y de saber que está en su comunidad, o regresa nuevamente a la basílica y sale a hacer el siguiente recorrido a las distintas parroquias? Sí, la recomendación del señor cardenal fue esa. Se hace el recorrido simplemente sin detenernos en ningún lado y regresar a la basílica. No se queda en la sede parroquial como se acostumbra a continuar la fiesta, pues una vez que la Virgen llega ahí a la parroquia. Y esta vez es lo que hace diferente los recorridos, que simplemente es el recorrido y regresa a la basílica. Así es, pues de verdad, qué grata experiencia también se va viviendo, y que todos tenemos la oportunidad de presenciar este momento y sobre todo este día histórico que ha comenzado el pasado 20 de mayo y que también nosotros podemos seguir marcando la historia desde nuestra comunidad. Este momento que estamos compartiendo todos desde nuestros hogares, les invitamos a que estén pendientes a través de las redes sociales y de los medios oficiales por parte de la Basílica de Zapopan, la Arquidiócesis de Guadalajara, la Sección Diocesana de Educación y Cultura, y también de Trayectos de Fe, donde se les llevarán los pormenores de estos recorridos, ¿verdad, Pedro? Sí, invitar a todos nuestros amigos a que por medio de Trayectos de Fe continúen acompañando a la Virgen de Zapopan. Será la transmisión en vivo por Facebook, y posteriormente por la televisión se transmitirá el programa de Trayectos de Fe. Qué gusto sería que algún día las cadenas de televisión grandes dijeran sí a la Virgen de Zapopan y se pudieran transmitir también por señal abierta, y así tuviéramos más cobertura de la visita de la Virgen de Zapopan.
Hemos llegado al fin de esta emisión que hemos preparado para todos ustedes. Gracias por habernos acompañado, sobre todo en este programa especial en el que hemos querido retroalimentar y compartir el testimonio de las experiencias que se han vivido en un contexto histórico que a través de los años hemos tenido la oportunidad de presenciar, de escuchar y también de enriquecer nuestra fe en estos 286 años de las visitas de la Virgen de Zapopan a la ciudad de Guadalajara. Agradecemos mucho a la Sección Diocesana de Educación y Cultura CEDIPEC de la Arquidiócesis de Guadalajara por este comunicado especial a través de esta página. Les invitamos a que sigan compartiendo hacia el centenario de la coronación pontificia de Nuestra Señora de Zapopan, en este marco también tan importante en el que nos encontramos, y les pedimos y les invitamos a que sigan difundiendo estos contenidos. Queremos agradecer al Padre Fray Francisco Duarte, rector de la Basílica de Zapopan. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por su presencia aquí en nuestro convento. También agradecemos al Padre Armando González Escoto, cronista de Guadalajara. Gracias, Padre, por habernos acompañado. Agradecemos también al Padre Toño Lario Suárez, miembro de CEDIPEC. También agradecemos a la señora Socorro Landeros García, coordinadora del cuartel de danzas autóctonas de Zapopan. Muchas gracias. Desde luego también a David Pedro Morán, conductor del programa Trayectos de Fe. Gracias a ustedes por habernos acompañado, también al equipo técnico detrás de las cámaras y por haber permitido aquí en la Basílica de Zapopan el poder realizar este programa especial. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente noche y los invitamos a que sigan recomendando estas transmisiones, esta página, a que le den like, activen las notificaciones y a que estén muy pendientes de los comunicados y los programas especiales que se siguen produciendo y transmitiendo para mantenernos informados. Que Dios les bendiga.